Bienvenidos una vez más a nuestro espacio Entérate. Soy Darwin Serpa. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en este recorrido que hacemos acerca de temas tan interesantes en el mundo de la salud mental, el desarrollo humano, el bienestar emocional, el crecimiento personal. En este programa, pues planteamos temas interesantes y que además lo compartimos con toda nuestra audiencia, que ahora se masifica grandemente. Gracias a la plataforma de audio vía streaming de frecuenciaglobal.com, saludamos a nuestros amigos. Allá se encuentra en la dirección general el doctor José Manuel Rizo, Christopher García en el control técnico, colocando no solamente la buena música, sino también editando, montando este y todos los espacios, todos los programas que pueden disfrutar en la emisora. Así que bueno, quiero invitarles para que descarguen la aplicación en las tiendas de Play Store y de iOS. Pero también nos pueden disfrutar y pueden conocer mucho más de los temas y conocer a los invitados en mi canal de YouTube, que es este, Canal Bien Enterado. Hoy, pues, como todos los días, hago esta presentación importante y además que me llena de mucho placer compartir con profesionales que están conectados con esto del bienestar, con este tema tan importante para que tengamos no solamente una mejor sociedad, sino que tengamos la posibilidad de crecer y de reencontrarnos y de renacer, de tener esa posibilidad de prosperar ilimitadamente. Me acompaña en el día de hoy una amiga también profesional, ingeniero de profesión y desde hace mucho tiempo, pues es terapeuta del bienestar. Se trata de Luzmila Cárdenas. Ella hoy nos acompaña porque vamos a hablar de un tema muy interesante que desde hace bastante tiempo se viene hablando, no solamente en los medios, sino también en reuniones, gente que lo ha ido practicando de manera particular. Hay grupos y un movimiento bien llamativo acerca del Access Consciousness. Trata de la prosperidad ilimitada que así hemos definido este espacio en el día de hoy. Les recuerdo que si quieren comentar, si quieren interactuar conmigo, @Darwin Serpa, por allí lo pueden hacer. Bienvenida, Luzmila, gracias por estar hoy en este espacio. Bienvenida. Gracias, Darwin. Feliz tarde, feliz día para todos. De verdad, un placer estar contigo una vez más en tu programa. Muy especial para mí esta invitación y sobre todo pues darles a conocer esta herramienta que para mí me ha cambiado la vida y también me ha permitido cambiarle a otros, apoyar a otros a que cambien muchos patrones, muchas estructuras que tenemos a nivel mental y que realmente solamente son barreras que no nos llevan a ningún lado y que cuando las deshacemos o cuando las bajamos es un cambio total lo que vamos a percibir, lo que vamos a tener en nuestro entorno y en nosotros mismos. Entonces, pues sí, Access Bar es una herramienta que llegó a mí hace muchos años, hace más de 8 años, y llegó por intermedio de una amiga, buscando yo también estar en sintonía con tener esa mente tranquila, relajada, enfocada y dar los pasos necesarios para hacer cambios. Porque realmente nosotros, a pesar de que pensamos, que creemos saber cómo llevar la vida, ¿verdad? Y tomar las decisiones acertadamente, también hay dentro de nosotros un miedo. Y ese miedo a no equivocarnos. Y cuando hablo de que tenemos miedo a no equivocarnos, pues también es ese inconsciente que nos juega una mala pasada. Ya sea porque tenemos algo grabado por eventos del pasado y que están allí en esos registros que hacen que nosotros podamos avanzar con seguridad. Entonces, pues bueno, estaba yo tratando de hacer cambios en mi vida, realmente lo que tú dices, de mi área profesional para pasar Ujú. a otra área. Te iba a preguntar de eso, ¿cómo haces esa transición de algo tan, pues, obviamente estructurado, la ingeniería, ¿no? Y que maneja sistemas y que hay algo preestablecido allí, algo tan holístico y, digamos, un poco más hacia lo espiritual, si se quiere, ¿no? Con otra conexión, con otra perspectiva mucho más abstracta que lo que te puede dar la ingeniería, ¿no?
Eso es correcto. Pues bueno, te cuento para poner en contexto a las personas que nos van a ver y nos están viendo en este instante. Yo vengo de un seno familiar donde era muy religioso, donde todo iba en función de la fe, de ir a la misa, todo esto que nos enseñan a nosotros el catolicismo. Sin embargo, yo siempre he sido muy curiosa de muchas religiones y buscaba, ¿no? Buscaba como cuál será la mejor, dónde me siento mejor. Pero dentro de mí había algo que decía como que no era por la corriente religiosa para yo hacer mis cambios, sino que era en mi mente, en verdad. Entonces estaba en un proceso profesional donde quería hacer cambios, porque estaba en una situación gerencial que ya me estaba como colmando mi paciencia de mucha presión. Entonces yo decía, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque realmente esto es lo que yo sé hacer en mi área profesional. ¿En dónde puedo yo incurrir ahora? ¿Dónde puedo entrar? ¿Dónde puedo ver Ujú, oportunidades? Y eso lo tenía muy en mi mente, muy en mi mente. Y yo decía, si renuncio a esta empresa, si renuncio a esto, ¿de qué voy a vivir? ¿O cómo voy a hacer para sostenerme si es lo que ujú, sé hacer? Y ese era mi gran temor, renunciar. En eso, llego y contacto a, no sé, por coincidencias, por cosas del destino, me llega una invitación para hacer unos talleres de dibujo. Entonces me escribo en el taller porque siempre me ha gustado el dibujo y allí conozco a una amiga y yo le comento, yo quiero hacer cambios en mi vida, quiero ujú. hacer una serie de saltos, pero que no lo sé cómo hacerlo. Entonces ella me dice, ay, yo conozco una técnica que te voy a pedir una cita con una persona para que te hagas una sesión. Y esa herramienta a mí me ha ayudado, me dice. Yo, bueno, perfecto. Me pide la cita y resulta de que no puedo asistir porque la señora se iba de viaje, se iba ya del país. En ese instante, ella dice, yo me formo y yo te voy a hacer la sesión. Y yo, bueno, perfecto. Y me quedaba súper bien porque del trabajo a su casa eran como 10 minutos y yo salía de mi trabajo y me iba a tomar mi sesión. Ujú, En ese tiempo, yo salía y llegaba a mi casa después súper relajada, porque la sesión lo que me permitía era estar así, relajada, tranquila, me iba ujú. de Guarenas hasta Caracas, manejando súper relajada. ¿Cuál es mi gran sorpresa? Que un día, yo me había hecho como ya como 6 sesiones, un día estaba yo Ujú, sentada en mi casa y digo, yo quisiera tener un trabajo que me permitiera vivir cerca de mi casa, que no sí, tenga que sacar el carro, que me ujú. permita un horario más flexible y que me permita empezar a ver en qué otra área yo puedo trabajar. ¿Eso fue un pensamiento que tú definiste mientras que ibas manejando o No, fue parte, estaba en mi casa después ok, de que yo salí de mi sesión y estaba sentada y se me pero viene fue algo que a mí. se te vino a la mente, no fue, digamos, algo preestablecido No, porque... fue algo que se me vino a la mente, Ujú, tal como yo te digo, o sea, yo quisiera un trabajo así, que estuviera cerca de mi casa, ta, ta, ta. ujú, Bueno, resulta de que pasaron como 3 días y me hacen una llamada y me hace la llamada un amigo de hacía muchísimos años, ujú, como más de 10 años, que yo ni siquiera veía. Y me comenta, mira, ¿sabes qué? No sé por qué conseguí un currículo tuyo y no, ujú, te quiero ofrecer un trabajo que está aquí en Caracas. Y justo estaba a 2 estaciones del metro de mi casa. ujú. Y tienes el mismo cargo, vas a ganar el doble, ta, ta, ta. Y yo, este es el trabajo. Pero ¿cómo hago para renunciar y realmente irme para allá sin saber si esto es lo que quiero? Ujú. Y ahí empiezo a ver como la relación de la herramienta, de esta técnica, cómo me estaba cambiando mi mente o cómo me estaba permitiendo ver otras posibilidades, porque realmente es eso, ver otras posibilidades sin tener ningún límite. Y en ese mismo momento que él me propone eso, yo digo, bueno, ¿y qué tal que yo pudiera explorar primero este trabajo y seguir con el otro, pero teniendo como unas vacaciones largas y después pues yo tomo la decisión? Tal cual, así pasó.
tuve la oportunidad de irme al otro trabajo, durar 3 meses en el otro trabajo, Ujú, mientras cobraba por el otro trabajo también, ujú. ¿verdad? Porque estaba en mis vacaciones y pude, claro, llegó un momento donde ya tenía que tomar la decisión. Durante todo ese lapso de tiempo, yo estaba haciéndome mis sesiones. Ahí entendí que la mente tú la puedes modificar, que tú puedes cambiar muchos pensamientos. Ahora fíjate con todo esto que me hablas, porque es muy interesante, ¿no? Y sobre todo que da curiosidad saber. He leído que se trata de reseteo mental, he leído que se trata de programación mental, programación neurolingüística, que hay una conexión acerca de lo que uno piensa y lo que elige, ¿no? Cómo elige vivir y de los pensamientos, cómo nos influye el factor externo acerca de todo lo que se nos impregna o cómo nosotros sin querer, porque vivimos en ese modo automático, como siempre lo digo, nos impregnamos de esos pensamientos que no tienen nada que ver con nosotros, pero como alguien lo dijo, como que lo repetimos y entonces se vuelve como una cadena. En ese momento, cuando tú haces ese despertar, digamos, de cambiar de misión de vida, porque si se quiere, tú tenías tu misión de vida seguramente definida con esta carrera y con este trabajo, pero llegó ese punto de quiebre donde tú dices, bueno, seguramente es el lugar, es la situación que estoy viviendo, de repente, bueno, como en muchas personas no pasa, la edad, qué he conseguido hasta este momento, cuáles son mis logros, ¿no? Quiero hacer cambios. Fueron todas esas preguntas que llegaron a ti y tú en ese proceso, de alguna manera, porque siempre me interesa también conocer eso que tú estás hablando, que es el, digamos, esa forma en que comenzó todo, esa chispa, ¿no? En que todo se dispara y hace ese como parteaguas, como quien dice, Sí. ¿no? De decir, bueno, ya va, basta. Hay algo aquí que me está molestando, pero aquí hay una intuición, además, porque como Es tú dices, realmente, Darwin, disculpa que te interrumpa, pero ujú, es cuando tú te haces consciente. ahí Es voy, porque es cuando una te cuestión de cae, conciencia, ¿no? es cuestión de De darse conciencia. cuenta de que está sucediendo, ella va, he venido con una vida de esta manera, pero ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué está ocurriendo conmigo? ¿Cuándo sucedió esa toma de conciencia, por así decirlo? Claro, esa toma de conciencia llega cuando yo me doy cuenta que lo que yo estoy eligiendo o lo que yo estoy diciendo en voz, estoy repitiendo en mi mente, es posible. ¿Por qué? Porque cuando al momento que yo digo, yo quisiera un trabajo que estuviese cerca de mi casa, que me permitiera un horario más flexible, donde yo tuviera mayores ingresos, donde yo pudiera empezar a darme un chance de tiempo para poder entrar en otra área, es cuando yo digo, wow, o sea, es esto. ¿Sí? O sea, que lo que yo estoy pidiendo y lo estoy eligiendo y lo estoy eligiendo conscientemente, ¿verdad? Es posible. Es Sí, como si habláramos de magia o que el poder de la palabra tiene esa efectividad cuando lo hacemos de manera consciente. sí, Uno porque te escucha puede, siempre, porque uno escucha siempre, Luzmila, que dice, bueno, pídele al universo, habla con, pero la gente lo dice así como que me voy a conectar y universo, aquí estoy y tal, necesito esto, lo otro. Pero hay un procedimiento, digamos, estructurado, hay algo que tú digas, ya va, necesito conectarme desde la montaña más alta del mundo para llegar arriba y conectarme realmente con eso que llamamos universo. ¿Cómo es y cómo sucede todo esto ok, mágicamente o para que se dé mágicamente? ¿Cómo es? ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué es lo que me ayudó esta herramienta? Porque la técnica, cuando tú tocas los puntos, unos puntos específicos en la cabeza, ella te baja la onda cerebral y te limpia, o sea, es como que disipa los pensamientos. Cuando tú disipas y bajas esa onda cerebral, das campo a otras cosas, a crear, a ver otras cosas. ¿Sí? Es similar a la meditación. Es similar cuando tú haces un tiempo de meditación constante, porque también se logra, por supuesto, pero aquí lo logras mucho más rápido. ¿Por qué? Porque no todas las personas tenemos la capacidad para sentarnos media hora, ¿verdad? A tener la mente quieta. Se nos dificulta.
Entonces es ahí donde esta herramienta que me gustó mucho, yo solamente me acostaba, me tocaba en la cabeza y yo ya me relajaba. Y Perdón. esto sucede, ¿cómo es el procedimiento? O sea, uno va aprendiendo a identificar ciertas partes del cerebro, ondas cerebrales, hay que estar en un estado zen o un estado elevado de meditación, en donde, digamos, esa frecuencia mental pueda, no sé, alcanzar un nivel donde tú dices, llegué al universo o estoy en contacto con el universo, ¿no? Porque para muchas personas puede sonar como que muy lejano y es más cercano de lo que en realidad creemos, ¿no? Sí, realmente la técnica consiste en tocar la cabeza en varios puntos. Es como Ujú, una digitopuntura. Pero ¿qué sucede? Que la persona que está acostada en ese instante se va a relajar de tal manera ujú, de que no entra ningún pensamiento. Y si ajá, pasan pensamientos, al momento de que pasen pensamientos, imágenes o cualquier cosa, esos pensamientos se disipan, o sea, se ok, eliminan, se desbloquean. ¿Y qué sucede? Que cuando todos somos energía, entonces cuando ujú, entramos en contacto y tenemos pensamientos similares, porque todos tenemos muchos pensamientos iguales, ujú, muchos temores similares, tal vez unos en mayor proporción que otros, pero siempre tenemos temor al fracaso, tenemos ujú, miedo a la incertidumbre, tenemos miedo a mantenernos, poca capacidad para mantenernos concentrados en una actividad. Somos muy fáciles de manipular a través de pensamientos o criterios de otros, ¿sí? ujú, Entonces, cuando yo empiezo a ser consciente de que soy ujú, yo la persona que puedo realmente elegir ujú. qué es lo que quiero vivir desde lo que realmente quiero, ¿verdad? Vivenciar durante mi vida es totalmente diferente. Y lo mejor es que si yo elijo hoy algo y mañana quiero cambiar, lo puedo cambiar sin Fíjate, temor. ajá, sí, Entonces ese tema ahí de la lo bueno, elección, ajá, lo bueno de la técnica es que eliminas los temores a equivocarte, los temores a que, y si no funciona, pues no pasa nada. O sea, aprendes a decir eso, no pasa nada. ujú, ¿Sí? ¿Qué es una experiencia más? ¿Qué es? Es un aprendizaje más. Es una forma de ir más allá. Es siempre avanzar. Es como cuando tú vas a tomar un camino para ir ujú, de un punto X a otro, ujú, tú desconoces qué es lo ujú, que va a ocurrir en ese recorrido. Tú agarras el carro y empiezas. Tú no sabes si va a haber lluvia, si va a haber sol, ujú. si de repente hay una tormenta a mitad de camino. No lo sabes. Puedes tener ciertas predicciones a través de una aplicación, pero tú no sabes si en la vía se te atraviesa un carro, se te atraviesa un animal, no lo sabes. Sí, fíjate que en cuanto a esos temas, pareciera, y he leído también, ¿no? He escuchado otros especialistas que hablan acerca de la forma en que nuestros pensamientos están trabajando a diario. Pareciera que hay un gran porcentaje de pensamientos negativos que se adhieren a nuestra dinámica permanente, que hace que nosotros nos bueno, que haya una dispersión realmente, ¿no? Y que no estemos conectados con que hay algo bueno, con que podemos elegir lo bueno en lugar de pensar lo malo que nos está pasando o eso, la queja, ¿no? Sí, Lo que nos está afectando de manera negativa. perdón. Voy a recordar de una vez que hablamos con Eso Luzmila pasa. Cárdenas. Ella es terapeuta del bienestar, una venezolana quien se encuentra en Miami. Y por supuesto, me encanta muchísimo tenerla acá en este espacio en donde podemos interactuar y podemos también, bueno, conocer estos temas del bienestar que son tan interesantes y que a muchísimas personas les puede servir. Qué bueno además poder tener esa oportunidad de que a través de estas plataformas que tenemos de audio, de video y que muchísimas personas seguramente van a escuchar, ¿verdad? Y van a tomar en cuenta cada uno de estos mensajes y recomendaciones, porque hay un movimiento, Luzmila, desde hace bastante tiempo en donde la gente está como que en búsqueda
de respuestas, ¿verdad? Y de evolución personal. Y entre esas respuestas y evolución personal, pues tiene que ver precisamente con ese crecimiento y tiene que ver con esa manera en que nosotros descubrimos o estamos pensando qué hacemos aquí, cuál es nuestra misión de vida, que a veces se dispersa y está así como que en automático, porque todavía como que la gente no termina de entender el camino en que andamos en estos momentos. Parece que la distracción está en esa procrastinación de lo que siempre estamos haciendo, el dispositivo electrónico, la computadora, digamos el entretenimiento, pero realmente no nos ponemos a pensar, y lo estábamos hablando al principio, creo que lo hablábamos, que no nos detallamos en ese espacio, en ese momento de que no estamos concientizando qué estamos haciendo o por qué siento lo que siento en ese momento, por qué hago y actúo de esa manera, ¿no? Sí, yo quería hablarte de algo muy importante y es que nosotros, a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Vamos cubriendo ciertas expectativas, que a su vez está unido con nuestros propósitos de vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros pensamos que nuestro propósito de vida es uno solo. Por ejemplo, cuando elegimos una profesión, pues pensamos que nuestro propósito es cuando elijo la profesión y hasta ahí Ujú, es, y ujú. llegar hasta un techo con esa profesión. Pero en verdad las cosas van cambiando en la medida de que nosotros vamos madurando, vamos teniendo más experiencias, ¿sí? Ujú, Entonces, ¿qué sucede? ujú, Que fue lo que a mí me aconteció. Yo ya había llegado a un ujú. límite dentro de mi profesión Okey. y yo lo que quería era hacer ese cambio, pero no sabía cómo hacerlo porque no tenía ninguna otra herramienta en ese instante que a mí me permitiera decir, con esto yo puedo continuar. Entonces tenía hasta cierto punto una frustración porque yo pensé que no iba a poder. ¿Qué es lo que hizo esta herramienta en mí? Como paciente, porque por Ujú, ponerle como cliente, porque en ese instante yo era una clienta. ujú. ¿Qué me hizo? O un aprendiz, ¿no? Estabas absorbiendo la información. Yo iba era a tomar mi sesión, más nada. Después, cuando yo observo lo que funciona en mí, yo dije, yo quiero aprender a hacerlo. Porque a partir de allí, pues obviamente voy a tener una experiencia nueva, voy a conectarme con algo nuevo que voy a aprender y aparte de eso voy a ayudar a otras personas. Así como yo observo que me está ayudando a mí, voy a ayudar a otras personas a que puedan observar en qué punto de su vida están, qué giro quieren darle y que sea fácil, que no sea tan complicado, que sea fácil de lograrlo. Y es cuando yo empiezo a trabajarlo en función a tomar las clases y empezar ya en ese mundo del bienestar. Ahora bien, ¿cuál ha sido mi experiencia con otros clientes, con pacientes? Que esto es lo que quiero, sí, compartirles, que ha sido para mí súper enriquecedor. Y ha sido lo siguiente. Me he dado cuenta que nosotros acumulamos, ¿sí? En nuestro inconsciente registros desde muy pequeños, al punto de Ujú, que nosotros tenemos algunos prejuicios en relación a animales que no hacen nada. Y por poner un ejemplo, una cucaracha, ¿verdad? Tú agarras y a un niño pequeño de un año, año y medio, ve una cucaracha, un animalito que va corriendo, el niño lo que quiere es ir detrás del animalito a ver cómo es que se mueve. Y tienes una simple curiosidad. Vienen los papás o las personas que están a cargo del bebé, al cuidado del bebé, y ¿qué es lo que le dice? Cuidado, quítate. No, de una vez le inyectan como un temor hacia ese animal, cuando él lo que tenía era curiosidad, nada más. Él no sabe si muerde, si pica, si es malo, si es bueno. Él no tiene ningún tipo de registro en ese instante. Pasan los años y vamos a ponerle ahora, el niño ya maneja muy bien el vocabulario, está en el ujú, colegio y ya sabe que la cucaracha es un insecto. Y le ponen un calificativo, es asqueroso, está con la basura, ujú. transmiten una enfermedad. ¿Qué estás guardando en el inconsciente? Otra información. Y que se está uniendo con la información de cuando lo tocó cuando estaba pequeño. Y sigue creciendo. Y llegas a 15 años y acontece un evento como que estás en la biblioteca de tu casa y de repente vas a tomar un libro, se va la luz y sientes algo que te camina.
por el brazo, lanzas el libro, de repente llega la luz, observas y ves la cucaracha. ¿Qué hiciste? Hacer un registro más fuerte del temor y del asco y de demás asociaciones que le puedas colocar a ese animal, unido a otro evento que es la oscuridad. Entonces ya voy a empezar a tener temor a la oscuridad porque hay una incertidumbre, no sé qué pasó y lo que pasó por mi brazo. Y si tú vas en una carretera, ya estás más avanzado de edad y vas en una carretera manejando y vas en la carretera que está oscura, ¿tú vas cómodo o vas con temor? Obviamente, esa información queda incrustada. Y aprovechando eso que estás comentando, también tengo entendido, ¿no? Que esta técnica, esta terapia, no sé cómo la definen ustedes quienes se dedican a este mundo interesante del Sesiones, consciousness, se llaman ¿verdad? sesiones. De Ajá. estas sesiones. Porque así como hablas de la cucaracha, pues obviamente, bueno, quienes tienen la responsabilidad de criar un hijo, ¿no? De formar a otro adulto o a otro ser humano, esa responsabilidad es como que grabar en un disco duro, pero que está en blanco, información que va a quedar allí incrustada hasta en el ADN. Bueno, llevamos ya información en nuestro ADN como tal, porque está comprobado científicamente y sin hablar lo que se comenta a nivel del mundo holístico, ¿verdad? Lo que traemos en esto del ADN espiritual. Pero cuando hablamos ese ejemplo que me parece perfecto de la cucaracha, el miedo, ¿cuántos miedos se pudieran evitar, verdad, Luzmila? Si quienes tienen la oportunidad de la crianza, bueno, en este caso los padres, ¿no? También, o aquellos eh, individuos, gente que está alrededor de niños, porque estamos hablando de la formación de un niño que va a crecer con toda esa información, que Ujú. cuando es adulto entonces cuesta tomar decisiones, cuesta elegir. La crianza es un factor fundamental que tiene que ver con todo este tema de quiénes somos nosotros en el presente, ¿no? Y cómo nos vamos a desarrollar en el presente, que bueno, existen estas terapias, ¿verdad? Estas herramientas tan importantes como las que estamos comentando en el día de hoy, pero que en definitiva tengo entendido que son muchísimas las formas en que se pueden desincorporar de nuestro pensamiento, de nuestro cerebro, inclusive esos miedos, esas pensamientos negativos, vamos a llamarlo así, Sí, o esa historia que no quisiéramos repetir, bien sea por la herencia o por lo que nos ha enseñado el entorno, sí, el entorno familiar o social, y que queremos romper con eso, ¿verdad? Con ese sí, esquema de vida que seguramente ha traído mucho problema porque, como tú lo decías, la realización de una persona no puede ser cuando obtenga un título profesional. Porque muchos médicos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de médicos, están haciendo otras cosas hoy día, ¿no? correcto. Encontraron su camino seguramente ayudando de otra manera. No, y es que el ser Obviamente, humano tiene mucho ujú, potencial, o sea, por todos eso. tenemos un potencial tan grande que solamente nos ceñimos a irnos a un solo punto, al punto profesional. Y no, nosotros tenemos talentos, tenemos habilidades, tenemos destrezas, que si nosotros las ponemos, las pulimos, las trabajamos y empezamos a explorar y experimentar qué más podemos hacer, qué más es posible a través de ellas, vamos a conseguir que somos una caja de Pandora y que realmente cada una de ellas nos va a dar una forma tal vez de explorarnos, que no tendríamos ni siquiera eh, como la capacidad no, o nos saltarían las capacidades de asombro al ver de todo lo que podemos hacer a través de ella, ¿sí? Pero tiene que ver también con esa parte del ser humano de efectivamente detenerse, pensar en lo que estamos haciendo, analizar en estado consciente cómo hemos llevado nuestras vidas hasta este momento para decidir, elegir, cambiar, evolucionar o quedarnos allí estancados en lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque Es, estamos hablando de esos miedos que se han adherido es, a nuestra alma, a nuestro pensamiento, que es lo que seguramente mucha gente busca en este tipo de sesiones, de terapias, es pues dar el paso siguiente, porque hay mucho miedo. Creo que en todo esto es el miedo
en el cual nos hemos criado inclusive, ¿no? Miedo para todo, inclusive para lo bueno, para la prosperidad, miedo para avanzar. Yo le comentaba a alguien en estos días que, como tú lo dices, el ser humano es una caja de Pandora y sin ser magos, aquellas personas, por ejemplo, lo comentaba en un programa, aquellas personas que han emigrado del país y han logrado llegar a lugares recónditos a pie y sin un centavo, ¿no? Y llegaron al sitio para prosperar porque es su objetivo, llegar a un punto donde se le pueda dar la oportunidad. ¿Y quién les detuvo? ¿No? O sea, Nada. ese es un ejemplo de cómo el ser humano se puede proponer, inclusive, mira, aprender a lo básico, inclusive aprender a manejar, a aprender un idioma. Creo que hay muchas barreras y bloqueos que están allí todavía deteniendo y que no hemos aprovechado, me imagino yo, ese porcentaje del cual hablan muchos científicos que siquiera utilizamos el 5% de nuestro cerebro, ¿no? Eso es correcto. Además de que nosotros cuando hacemos elecciones, a veces hacemos elecciones por el entorno, no por nosotros mismos, no porque realmente nosotros querramos, sino porque el entorno nos invita a que lo hagamos. Entonces, cuando estamos dentro de esa elección, que no es realmente una elección consciente, ¿qué acontece en nosotros? Tenemos rechazo. Y ahí no funciona, porque no voy a dar lo mayor de mi potencial, porque voy a ir predispuesto, porque estoy en un ambiente donde no me siento cómodo, que no es lo que me gusta. Es ahí cuando esta herramienta que te digo que se llama Access Bar me va a permitir bajar esa onda cerebral, borrar, ¿verdad? Borrar de mi mente todos esos pensamientos repetitivos, porque ella lo que hace es como tal cual cuando se limpia un disco duro. El disco duro me dice, tienes tantos archivos repetidos, tantos archivos que dicen lo mismo. ¿Los quieres borrar, sí o no? Porque ya tienes muchos. Entonces vas a seguir llenando el disco duro de basura, porque a la final es basura. Un archivo tras otro archivo, tras otro archivo, que lo abriste y le cambiaste el nombre, pero tiene el mismo contenido, es basura. Tendrás, si cambias de versión, es diferente. Pero cuando tienes un archivo que es repetitivo, la técnica lo que hace es que al colocar las manos en esos puntos, hace como un cortocircuito, por poner Ujú, nombre, ujú. y él borra, o por lo menos lo disipa o lo minimiza. Y ya no te afecta, no viene en ese loop constante y puedes abrir espacio, que es lo que hace realmente. Es lo más maravilloso, que cuando yo abro espacio, entonces allí empiezo a hacer nuevas elecciones, a empezar a volar mi creatividad y mi imaginación, porque ¿qué sucede? Que nosotros no nos permitimos que nuestra mente vuele. Ujú, Podamos imaginar, yo quiero estar en Nueva York dentro de 6 meses ujú, visitando a Darwin. ujú. Aquí estoy, Y claro entonces, que sí. pero nos ponemos límites, no, es que dentro de 6 meses no, porque Vienen los este, miedos, Luzmila, tengo un miedo. aparecen los miedos O y las tan sencillo barreras. yo digo no, porque dentro de 6 meses tengo que trabajar, porque tengo que hacer otra cosa, porque Ujú, y desenfoco la atención en eso. Pero si yo decido y elijo con contundencia, voy a Nueva York, porque voy a ir a conversar con Darwin, y empiezo a poner el para qué lo voy a ir a hacer, mi mente empieza a abrirse a muchas posibilidades. No solamente ir a hablar con Darwin, no, quiero ir ujú. a otros lugares de Nueva York. Ah, no, quiero ir a conocer tal cosa. Ah, no, quiero ir a dar sesiones. Quiero ir a hacer una serie de encuentros en Nueva York. Entonces es allí donde viene a darse el cambio, cuando yo empiezo a meterle a la mente información diferente, que es cuando esta técnica, al colocar las manos en la cabeza, baja la onda cerebral y abre el espacio. Y eso es lo que me permite empezar a crear, empezar a abrir, ¿sí? Nuevas posibilidades y hacer contactos, porque realmente lo que hace es que empezamos a hacer contactos. Son como una especie de masajes terapéuticos, son masajes como acupuntura, es la colocación de las manos como el Reiki. ¿Cuál es, digamos, la descripción para quienes están viendo en este momento el programa a través del canal de YouTube, Canal Bien Enterado, o a través de frecuenciaglobal.com? Les recuerdo que hablamos con Luzmila Cárdenas,
terapeuta del bienestar. Hoy estamos hablando pues de este tema maravilloso del, obviamente del Access Consciousness y que se refiere precisamente al acceso a la conciencia, ¿no? A esa posibilidad que tenemos de aperturarnos y ver mucho más grande la película que actualmente estamos viviendo o que estamos diseñando para todos nosotros. ¿Cómo es ese proceso, Luzmila, para aquellas personas que les causa curiosidad y que nunca han tenido una sesión? Bueno, la sesión dura aproximadamente como hora y media y consiste en colocar las manos, es una digitopuntura, ¿sí? Es colocar las manos en 32 puntos de la cabeza y en esos 32 puntos se relacionan temas como la salud, el cuerpo físico, también está relacionado con la sexualidad, con la comunicación, en fin, son demasiadas eh, partes de nuestro ser que se involucran, ¿verdad? Y todo nuestro cuerpo tiene una serie de terminaciones nerviosas que es precisamente lo que hace la herramienta, que al colocar tus manos en la cabeza, lo que hace es unir un hemisferio con el otro. Y entonces dejamos de ser tan racionales o tan creativos, sino que unimos los dos y eso nos permite pues crear más. ¿Cuál ha sido tu Formas experiencia? libres. Bueno, ya nos contaste la tuya, ¿no? Obviamente de cómo elegiste y cómo deseaste tener ese empleo cerca de tu casa, con todas esas posibilidades económicas inclusive. Pero ya cuando te certificas, ¿no? Como terapeuta y que estás ayudando a muchísimas personas, debe ser llamativo cómo vas ayudando a otra gente a conseguir sus sueños, sus objetivos, ¿no? Y que se concreten de la mejor manera, porque cuando alguien asiste a un tipo de sesión como esta o en búsqueda de una alternativa para concretar esas, bueno, ese sueño, esa meta, que no es por la vía tradicional, ¿no? Que no es por la vía tradicional y de repente se consigue con esta alternativa. ¿Cuáles son, sin nombrar obviamente los nombres, pero cómo ha sido esa experiencia con aquellas personas que has trabajado? Bueno, realmente las personas con las que yo les he podido dar las sesiones ha sido de verdad súper, súper gratificante, porque en este caso te voy a contar una experiencia de una chica que tuvo un evento fuerte y se lanzó de un tercer piso y ella quedó pues con el habla un poco corta. Aparte de eso, no tenía buena movilidad. Hicimos una serie de sesiones y lo más importante es que en esas sesiones ella logró, uno, tener mayor flexibilidad en su cuerpo, dejar la rigidez de sus manos, poder empezar a trabajar eh, el arte de la pintura, el grabado también, porque trabajaba con otras técnicas. Y lo más importante es que ella logró recuperar en un 60% el habla y aparte de eso, poder empezar a recordar, porque ella había perdido parte de esos registros. Entonces aquí se hizo una recuperación de muchos de sus registros, porque ella no recordaba que había hecho primera comunión, que tenía primos, que tenía ciertos amigos de su infancia, y eso se pudo también recuperar. Entonces, no solamente eliminas, sino también puedes recuperar algunas cosas. Y esto sobre todo para las personas que tienen problemas recientes de Alzheimer, eso se puede minimizar cuando se tiene aspectos de ya por edad que se va perdiendo la memoria, ¿verdad? O porque no se le da el trabajo adecuado, porque realmente no se pierde. Lo que pasa es que no se potencia la mente, sino que se va dejando. Entonces, ese trabajo también se logra a través de las barras de Access. Fíjame, Entonces, no me solamente te llama la quita, atención no todo esto. solamente te quita los miedos, sino que Ajá. también te ayuda a mejorar el funcionamiento de todo lo que es tus dos hemisferios, derecho e izquierdo. Todo lo que es el cerebro, pues realmente es lo que hace que lo potencie. Fíjate, me llama la atención todo este proceso que involucra además pacientes de este tipo, ¿no?
y hablamos del bienestar emocional, cómo pueden incrementarse esos niveles de, bueno, de autoestima, emoción, de salud orgánica inclusive, ¿no? Cómo interviene esta técnica que no es invasiva, sino más bien eh, algo que seguramente en su momento cuando fue creada o descubierta, vieron la posibilidad de cómo ayudar a muchísimas personas, ¿no? Cómo generar ese efecto multiplicador para llevar, pues, a una gran cantidad de personas, a las masas, ¿verdad? Esta maravillosa técnica. Yo quisiera preguntarte, Luzmila, hay algo que me llama mucho la atención, tiene que ver con con los decretos, las preguntas. ¿Tiene algo que ver esto con la técnica como tal? Cuando uno pregunta, cuando uno se conecta, porque te hablaba al principio, cuando pedimos al universo, mucha gente dirá, bueno, pero ¿cómo le pides? Estoy hablando con una persona, estoy hablando con alguien que lo tengo aquí al lado. Esa conexión, esa manera además complementar todo esto que me estás diciendo de estos, de esta parte, ¿no? De los masajes a través o de la colocación de los dedos y todo lo que tiene que ver con la conexión de estos puntos en el cerebro. ¿Qué tienen que ver las preguntas con todo esto? Y cuando hablo de preguntas, porque sé que esta técnica también emplea el decreto de la palabra, ¿no? Que la palabra tiene poder y cómo podemos reprogramar también ese pensamiento para que a través de nuestra habla, ¿verdad? De nuestro hablar, de nuestra lengua, de nuestra boca, podamos cambiar esa manera de comunicar y de recibir realmente lo que nos merecemos o lo que Sí, estamos abiertos para, y dejar sobre todo lo negativo, ¿verdad? Porque creo, lo te decía hace rato que nos influye mucho el entorno y a veces repetimos cosas que lo dicen al lado y de repente dices, pero ¿por qué yo dije esto si yo no estoy de acuerdo, no? Yo, ¿por qué estoy repitiendo lo mismo? A veces uno cae en cuenta que está diciendo lo mismo que los demás, pero tú dices, ya, pero esto no es así, porque yo tengo correcto. que ponerme en esta posición. ¿Qué tiene que ver las preguntas? ¿De Las qué trata todo esto? preguntas, las preguntas en verdad aquí son los disparadores potenciales, les pongo yo, como ese calificativo. ¿Por qué? Porque es hacer preguntas, pero no concluir, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy en una situación X, buena o mala, porque no existe bueno o malo, sino existen situaciones, existen circunstancias. Es del ser humano el que califica en bueno o malo. Pero vamos a ponerle el punto donde estoy en una reunión con unos amigos, la estoy pasando súper bien, estoy tomándome las bebidas que me gusta, estoy comiendo lo que me gusta. ¿Y qué sería una pregunta potenciadora? ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? ¿Cómo podemos mejorar esto? Y decir, ¿qué tan afortunada soy que esto puedo mejorarlo al 1000%? ¿Sí? Solamente hago la pregunta y la lanzo. Y de seguro vendrá otra oportunidad mucho mejor, mucho más gratificante. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es grabando en mi mente, en mi inconsciente consciente, Ujú. un registro nuevo. Estoy diciendo, esto me gusta, ¿y qué sería yo potenciar esto? ¿Qué sería esto a disfrutarlo mucho más? ¿Qué sería esto? O sea, es como sería la respuesta, por ponerle también aquí, ¿no? Una respuesta. Pero en mi mente no sabe, porque si no lo he vivido, no lo sé. Entonces, por eso Access usa mucho la pregunta abierta. ¿Qué más es posible? ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Cuáles son las infinitas posibilidades que existen aquí para potenciarlo, para mejorarlo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy aquí en este set contigo, ¿qué Ujú. más es posible? ¿Qué más es posible a partir de esta conversación? ¿Qué más es posible a partir de lo que yo estoy exponiendo? ¿Qué más es posible que pueda suceder a partir de este momento en ti y en mí? ¿Cuáles son las infinitas posibilidades de esta conversación? ¿Hasta dónde podemos llegar? No lo sabemos. ¿A cuántas personas van a tocar? No lo sabemos. A Ujú. infinitas personas, porque existen infinitas posibilidades. Entonces, para uno le puede funcionar para aprender la técnica, para otro le puede funcionar para venir a una sesión, para otro le puede funcionar para solamente
tomar información, entonces existen infinitas posibilidades, porque en el mundo tenemos infinitas personas, ¿verdad? Cuando hablas de esas preguntas, me imagino que es como vivir con una actitud de positivismo o con una actitud mucho más esperanzadora, mucho más abierta al optimismo que al pesimismo, ¿verdad? Es como tener una actitud de vida distinta, cambiar ese modelo o ese patrón que traemos. Es muy parecido a Bueno, a la programación neurolingüística. es parecido, sin embargo, te voy a decir algo. Si tú estás en una situación que no es tan cómoda como Ujú, la que yo describí anteriormente, sino es un poco más incómoda, claro. estás, por ejemplo, tuviste una eventualidad en la vía y el carro se te quedó accidentado. Ujú, Estás en una situación que no es muy cómoda, pero tú dices, ¿qué más es posible aquí? ujú. ¿Qué más es posible aquí? ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo puedo mejorar esto? Y de seguro ya entrará la llamada de algún amigo en ese instante y tú le vas a decir, estoy varado aquí en plena autopista. Concha, le voy a ayudarte. Ujú. Se abrió una posibilidad que no estaba en ese instante. Pero si yo estoy en esa pregunta, cuando me pasa algo, cuando me pasa algún evento, y lo que estoy es haciéndome consciente, en verdad, me estoy haciendo consciente de que este evento está ocurriendo para algo mejor, siempre para evolucionar hacia algo mejor, sea la categorización que le dé, bueno o malo, Ujú, porque realmente nosotros en Access, o existe la filosofía de Access donde dice de que no existe lo bueno o lo malo, ujú. solamente es una circunstancia, es una situación en la que yo decido mejorarla, transformarla, hacerla gratificante para mí. Se trata de la elección entonces, allí Eh, cuando aplica, ¿no? Que yo elijo Exacto, cómo transformar esa situación. ¿A dónde va este correcto. movimiento, Luzmila? El movimiento de Access Consciousness. ¿Y cuál es el objetivo que tienen actualmente? Eh, Porque sé que son muchos, ¿verdad? He visto mucho, un movimiento bastante grande en redes sociales y no tiene que ver directamente con que sean parte de los organizadores, sino que son, así como tú, se formaron, hoy día están multiplicando y tienen una actitud de vida totalmente distinta. Gente que vemos además prosperar, ¿no? Sí, Y además, yo me alegro cuando veo esa gente que promueve y que es coherente además con ese pensamiento porque se hace tangible en lo que es en su día a día. No solamente porque pide al universo, bueno, quiero más prosperidad o quiero más trabajo, sino que lo ves, o sea, es tangible y es mantiene que esa coherencia. en verdad lo que yo he podido experimentar, y lo digo desde mi punto de vista, es que tú puedes observar todo tu potencial y saber que toda elección la puedes transformar y que cada 10 minutos, cada 5 segundos tú puedes elegir algo diferente. Aun cuando no estés de acuerdo con la primera elección, tú la puedes cambiar y no pasa nada. Es una elección simplemente. Es una Ujú, elección de vida y saber que tú tienes esa confianza de transformar y de así es. observar de que toda circunstancia siempre te lleva a algo, que toda situación siempre te lleva a algo. Que esta conversación que nosotros tenemos de seguro va a llevar a algo más grande, tanto para ti, tanto para mí y para la gente que está en este instante Claro, que sea viendo. un efecto multiplicador y un Más allá efecto del que, efecto multiplicador es que te va a poner a pensar. claro, para ¿Y eso qué tal? mismo, para que ¿Y la qué, gente tenga como que le haga clic en cualquier parte de esta conversación que diga qué estoy haciendo, al menos que se pregunten si efectivamente lo que han hecho, lo que han vivido, lo que se está moviendo alrededor de ellos es coherente con lo que han deseado toda la vida, por ejemplo, ¿no? y no, y yo les haría la invitación, usen esta herramienta solamente con las preguntas. Y cada vez que tengan cualquier situación, cualquier circunstancia donde no hayan la salida, donde no sé qué hacer, solamente lancen la pregunta y repítanla varias veces. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible aquí? ¿Cómo La, puedo ses- mejorar? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cuáles son las infinitas posibilidades de esto para Ujú. mí? La sesión, esa sesión va acompañada de el tema de la conexión de los puntos en el cerebro y luego va con las preguntas, ¿es un complemento Van a la o, par, van a la ok, par. Yo voy colocando las manos y a la vez voy haciendo preguntas. Y solamente dejo que la persona se relaje.
Y en el momento de que la persona se relaja, yo internamente también voy transmitiendo esa información. Porque es eso, todos somos energía y todos nos vamos comunicando de una u otra forma. Mientras estás acostado, estás relajado. Y allí está entrando información. Entonces, y estamos también disipando información. Luzmila, cuéntame un poco ya para ir finalizando, dándole un poco de conclusión a este espacio y recuerdo además a quienes están disfrutando del canal Bien Enterado en YouTube y en frecuenciaglobal.com, que conversamos con la venezolana Luzmila Cárdenas, terapeuta del bienestar. Ella se encuentra en Miami, pues también llevando adelante sus proyectos profesionales y entre ellos se encuentra pues ayudar a otras personas con esta técnica pues de prosperidad ilimitada como lo es el Access Consciousness. En tu caso, Luzmila, tú has tenido una formación desde hace mucho tiempo en la cual, digamos que has prestado tu servicio pues al universo y a la sociedad de distintas maneras, ¿no? No solamente Correcto. con esto actualmente, sino que vienes de un desempeño interesante desde el mundo de la educación inicial, escolar, primaria, y tiene que ver mucho con la parte didáctica, pero sobre todo cómo despertar esa chispa en la conciencia desde muy temprana edad para que podamos tener, digamos, y en el caso de los niños, ¿no? Me acuerdo con tu trabajo inicial, de que tuviera ese despertar emocional para que tuvieran mayor creatividad y poder desarrollarse mejor. Bueno, yo me imagino en los actuales momentos con toda esa camada de niños con que tú ayudaste, pero has tenido un recorrido interesante, ¿no? Desde la parte de educación, estás con el tema de los dibujos, de los mandalas, que en alguna oportunidad lo hablamos anteriormente, y ahora con esto que siempre te ha apasionado pues en estos últimos años. Cuéntame cuál es la forma de contactarte, qué estás haciendo en estos momentos, eh, a quiénes estás ayudando y cómo puede la gente conectarse contigo. Bueno, en verdad yo hago un mix de todo lo que sé, porque creo que todo contribuye y es a trabajar de manera global. Porque yo trabajo a través de Access Bar, que es esta técnica que les acabo de mencionar. Primero hago ese trabajo en la mente de despejarla. Luego lo complemento con el área de arte terapia, de los dibujos, de los colores. ¿Para qué? Para que se abra la creatividad. Y unido a esos dos, vuelvo otra vez con Access para potenciarlo a través de las preguntas, a través de sesiones personalizadas. En realidad, yo lo hago todo de manera personalizada para que sea como un paquete donde la persona pueda ver todo el potencial, porque cuando yo destapo la creatividad en una persona, me encanta ver cómo se bajan todas esas barreras que tenemos, todas esas limitaciones, porque el pintar también te abre esa mente, ¿no? A otras cosas, a crear nuevas formas, tanto de, no de tanto de producir, porque nosotros somos seres tan talentosos, ¿verdad? Que tenemos tanto potencial, tantos talentos, tantas habilidades que a veces desconocemos. Y de esas habilidades nosotros podemos lograr esa prosperidad ilimitada, porque realmente la prosperidad ilimitada no viene de una sola área, Ujú. vienen de muchas áreas de nuestra vida. Y cuando todas esas áreas se unen y se empiezan a complementar y se mantienen en equilibrio, pues ¿qué acontece? Acontece esa prosperidad ilimitada, porque ya no existe límite para poder tú alcanzar algo, estar en bienestar físico, estar en bienestar mental, estar en bienestar espiritual. Que la espiritual va más allá de ir a la parte religiosa, la espiritual está Ujú. en creer en ti, en creer que vienes de una creación divina. Y que aparte de eso, tú eres tu propia elección. Tú eliges cómo vivir, tú eliges cómo hacer tu vida, tú eliges tus propios caminos. Y tú cuando aprendes a elegir y sabes que tienes una responsabilidad de tu elección, porque no es que yo voy a elegir inconsciente, a partir de ese momento de que empezamos a trabajar, ya no vas a elegir inconscientemente, no vas a elegir por lo que dice el entorno, no vas a elegir por lo que dice todo el mundo, sino por lo que tú realmente sientes. Porque una de las tantas herramientas que tiene Access es que también toca el cuerpo.
Al tocar la cabeza también estamos tocando el cuerpo y ella tiene una serie, no solamente es Access Bar, ella tiene muchas otras técnicas asociadas a Access Consciousness. Entonces, ¿qué te permite? Te permite estar consciente de tu cuerpo, porque tu cuerpo es el que te va dando la señal para dónde moverte. Y para ponerte un ejemplo y cerrar tal vez con este ejemplo, es cuando tú vas a un centro comercial y tú vas viendo las vitrinas de ese centro comercial y te detienes en una, ¿qué hace que te detengas? ¿Qué es lo que hace que tú te pares allí a ver? Ves unos zapatos. Entró por la vista, ¿verdad? Esa percepción. Pero ¿quién se quiere poner los zapatos? Te pregunto a ti, ¿quién se quiere poner los zapatos? Bueno, depende quién. Eres tú el que va por la vitrina. ¿Quién Claro, se quiere poner los zapatos? ¿Quién? se supone que soy yo. Pero exactamente quién. Tu cuerpo, ¿verdad? Ah, claro, claro. Es tu cuerpo. Entonces tu cuerpo es una señal que emite a través de tu ser y te dice detente. Porque mis pies quieren esos zapatos. Pero de repente tú entras a la zapatería, ¿verdad? Y los zapatos cuestan $800 y tú dices, ¿qué? No, yo no voy a comprar esos zapatos. Pero los pies te están diciendo, quiero ponerme esos zapatos. Y si tú haces una pregunta de esas potenciadores y dices, ¿qué será posible a través de la compra de estos zapatos? O sea, ¿qué más es posible si yo te compro? ¿Qué tanto tú puedes contribuirme al comprar yo estos zapatos? Y tú no sabes realmente cuánto más eso es capaz de hacer para ti cuando tú lo sientes. Si tú te los pruebas y tú sientes en tu cuerpo que te da comodidad, que lo sientes bien, esos zapatos de seguro van a traer más para ti. Aunque suene loco, aunque suene como ilógico, cuando suene irracional, es así. Cuando tú empiezas a ver que tu cuerpo te da señales y tú le haces caso a lo que te va diciendo, porque eres consciente, vas a observar cómo tu cuerpo va a mejorar, cómo tu cuerpo va a traer lo que tú quieres realmente vivir a través de las elecciones conscientes que haces. Elecciones conscientes, creo que ha sido obviamente el tema fundamental de esta conversación y que debemos ponernos en un estado o tener una actitud mucho más despierta, más atenta, ¿verdad? A todo lo que ocurre a nuestro alrededor para poder decidir que queremos estar en armonía, porque me imagino que lo que quiere la mayoría de la gente es tener prosperidad, pero más allá del dinero, como tú lo dices, es tener salud, tener una mejor calidad de vida, tener mejor un estado de ánimo sano, emocionalmente estable y Sí, todas yo esas diría estar en características. paz, ¿no? Cuando tú estás en paz contigo y te sientes cómodo donde estás bien. Así es, así es. Porque bienestar es eso, es estar bien, Estar estar bien. bien. Pues mira, recuérdanos Realmente. por favor cómo hacemos para contactarnos contigo, dónde te pueden conseguir y bueno, Bueno, para que conozcan toda esta maravilla de terapias y para que la gente, bueno, tenga la oportunidad de experimentar por sí misma todo lo que nos has comentado en el día de hoy. pues tal como tú lo estás colocando allí, me pueden contactar a través de las redes, a través del Instagram, @luz piso bajo para el alma o luz underscore para el alma. También pues pueden pasarme un WhatsApp a mi número 239-371-4944. Yo estoy en Orlando y también pues online podemos hacer nuestras primeras sesiones de acompañamiento porque las sesiones de Access sí son presenciales. Entonces, no es a distancia como el rating, sino son presenciales. Hay que Claro. tocar el cuerpo para entrar en ese contacto. Así que, bueno, por las redes me pueden ubicar y pues estoy realmente complacida. Gracias, Darwin, por la oportunidad y espero que sean muchas personas que puedan conocer de esta herramienta donde se encuentren. Seguramente también van a conseguir personas que están en esta misma sintonía. Pues no duden en contactarlas. Son personas que están preparadas para trabajar esta herramienta
porque nos certificamos para ello. Es Access Bar. Y pues si quieren hacerlo conmigo, pues bienvenidos todos. Yo encantada de tenerles y de apoyarles para que se sientan cada día mejor. Siempre en bienestar. Muchísimas gracias, Luzmila, quien conversó hoy con nosotros, Luzmila Cárdenas, terapeuta del bienestar. Y por mi parte, les agradezco que hayan estado conmigo acá en este espacio, bien sea por canal de YouTube, canal Bien Enterado o en www.frecuenciaglobal.com. Saludamos al equipo en la dirección general, al doctor José Manuel Rizo, Christopher García en el control técnico y colocando la buena música. Así que ya lo saben, les invito pues para que elijan lo mejor con conciencia y a través pues de esta alternativa que nos han presentado en el día de hoy y puedan tener también esa experiencia de vida maravillosa, que es lo que deseamos desde acá, desde nuestro Entérate. Soy Darwin Serpa y así me pueden encontrar en las redes sociales. Será hasta una nueva oportunidad cuando estemos conectados a través de estas plataformas digitales. Que pasen un Bye, feliz día. bye. Gracias. Nos vemos.